Empezamos por el más joven, el doctor Enrique Luis Abati, hijo abogado, egresado de la UCA, especialista en Derecho Inmobiliario y Derecho de la Empresa, directivo de la Cámara de Propietarios de la República Argentina, vocal del Centro Argentino de Derecho Inmobiliario y Propiedad Horizontal, y coautor junto al doctor Enrique Luis Abati y al doctor Ibal Roca de las siguientes obras jurídicas: Manual de Alquileres, según DNU 7023, renegociación de contratos por imprevisión, juicio de desalojo y manual del corredor inmobiliario según decreto 7023 y decreto 1017/24, colaborador de los diarios La Nación, Clarín, Infobae, Ámbito Financiero y la revista jurídica La Ley. Un fuerte aplauso para él, le damos la bienvenida. Y ahora sí, Enrique Luis Abati, abogado, egresado de la UBA, especialista en Derecho Inmobiliario, presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina, presidente del Centro Argentino de Derecho Inmobiliario y Propiedad Horizontal, coautor junto con el doctor Ibal Roca de 67 obras jurídicas, entre ellas Manual de Alquileres DNU 7023, Manual del Corredor Inmobiliario según DNU 7023 y DNU 1017/24 y juicio de desalojo. Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad y del Museo Social Argentino, UMSA, y colaborador de los diarios La Nación, Clarín, Infobae y las revistas jurídicas La Ley y El Derecho. Bienvenido a los tres, muchísimas gracias por seguir aportando para el sector inmobiliario. Gracias, Marta. Agrego algo a lo que dijiste antes, después lo dejo a José Contrato que hable. Hoy Caputo recibió al Consejo de Ciencia Económica porque Sturzenegger no los quiso recibir. Hoy estuvieron reunidos con Caputo. Entonces eso, una vez más ratificando lo que vos decís, que somos la única institución que logró sentarse con el ministro a hablar o a escuchar las estupideces que deben haber dicho. Nada más. Bueno, yo lo digo así. Bueno. Mira qué linda que es. ¿Vieron la foto con la cara de Tujes que salió de la bronca que tenía? La conozco mucho, mi amiga. Bueno, gracias, Martita. Bueno, realmente es alarmante lo que estamos viviendo porque afecta a todos los profesionales del ámbito inmobiliario, especialmente los corredores inmobiliarios, bueno, martilleros, nos puede afectar eventualmente también a los abogados, a los contadores, etcétera, ingenieros, etcétera, etcétera. Bueno, en fin. Bueno, hoy nos convoca un tema que es de la práctica diaria en la mayoría de las inmobiliarias, que es la locación urbana. O sea, las últimas novedades en materia de locaciones, los efectos que ya están sucediendo desde la vigencia del DNU 70/23, que realmente mejoró a todo el mercado inmobiliario locativo, que era un caos antes con la desastrosa ley 27.551, y vamos a tocar también un tema que está en incubadora en estos momentos. Del Senado y va a ser tratado por la Cámara de Senadores en breve, que es el de la defensa de la propiedad, la inviolabilidad de la propiedad privada, que son 5 temas, pero nos vamos a centrar en el que creo que es creemos nosotros, el más importante. Los procesos de desalojo, que son un verdadero desastre, un caos también, porque un desalojo de las 2 causales más comunes, como puede ser vencimiento del contrato o la falta de pago de los alquileres, hoy día en Capital Federal están demorando un mínimo de 1 año y medio, de 1 año y medio a 2 años, y eso atenta contra la inversión inmobiliaria y atenta contra todos, contra los corredores inmobiliarios, contra los propietarios, contra los mismos inquilinos y por supuesto también contra los abogados, que tenemos que padecer un
proceso que no debería durar más de 3, 4, 5 meses. Hay provincias, como no olvidemos que tenemos un sistema federal de gobierno, cada provincia tiene su código de procedimientos y dentro de los códigos de procedimientos civil y comercial está el capítulo del desalojo. La provincia de Mendoza tiene un procedimiento muy célere, más o menos por estas dos causales más comunes, no demora más de 4 a 5 meses. Eso debería ser universal en todas las provincias, pero lamentablemente acá en Capital Federal, por razones, como bien dijo Marta recién, hay ideológicas, hay reacciones ideológicas de sobre todo los jueces jóvenes que han sido infiltrados por esa locura que es el garantismo. Es correcto el garantismo, porque ¿qué significa el garantismo? Garantizar los derechos de ambas partes. El derecho del criminal, vamos a la faz penal, o sea, del delincuente, y el derecho de la víctima. Todos sabemos que los jueces que están enrolados en ese garantismo malentendido priorizan los derechos del delincuente por sobre el de la víctima. Exactamente, zafaronismo, dice Armando. Sí. Pero eso, entonces ambas partes tienen que tener el debido proceso, correctamente. Esto bajó, lamentablemente, y contaminó a la justicia comercial y a la justicia civil. Los juicios de desalojo tramitan en Capital Federal en la justicia civil. En las demás provincias, en la justicia civil y comercial, porque así es el fuero, están unidos, el fuero civil con el comercial. Entonces, esto está trayendo el desaliento en la inversión inmobiliaria y para construir edificios para renta, como debería ser natural en cualquier parte del mundo, salvo España, por ejemplo, o incluso en Estados Unidos, en algunos estados como California o en Nueva York, son difíciles los juicios de desalojo, son también lentos, no al extremo nuestro, pero, a ver, un inquilino que no paga el alquiler, pasaron 2, 3 meses, muy bien, eso ya no tiene solución, hay que desalojarlo. Acá eso demora no menos de 1 año y medio en Capital Federal, y en Provincia de Buenos Aires 2 años como mínimo. Con un contrato de 2 años. Exactamente, con un contrato de 2 años o de 1 año incluso, porque no olvidemos que ya no existe el plazo mínimo legal. Entonces, esto hay que solucionarlo. Está bien el tema que en el Senado, ya en las comisiones, están contestes todos, están conscientes verdaderamente de que esto tiene que tener una solución, porque en realidad un gran perjudicado también es el inquilino. Porque esto es como las compañías de seguro. Mayor es el riesgo, mayor es el valor de la póliza. Y entonces podrían bajar los precios de los alquileres, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque si yo propietario sé que si mi inquilino no me paga o llegó el vencimiento del contrato y me dice, bueno, haceme un juicio, me tengo que penar durante 1 año y medio a 2 años para desalojarlo. Y entonces eso es un atentado contra la inversión inmobiliaria y los afecta a todos, o sea, los corredores inmobiliarios, etc. Así que ahora, sí. Te hago una acotación, Enrique, porque todos se acuerdan cuando salió el DNU 7023, que ahora les digo, cuando Marta dijo recorrimos más de 117 despachos, es cierto, recorrió, Marta se quedó sin taquitos de caminar los despachos de diputados y senadores por el tema de la ley de alquileres. En ese momento, Milei todavía no estaba en política. Después entra como diputado. Cuando entra como diputado, empecé a comerle la cabeza todos los días, lo volvía loco. Tenés que impulsar la derogación de la ley de alquiler. Me decía, somos 3. Claro, habían entrado 3 diputados nada más. Él, la Villarroel y no me acuerdo quién era el otro. 3 diputados. Y no, pero ya nos vamos a ocupar, ya nos vamos a ocupar. El día que él dio su discurso de Asunción, acuérdense, de espaldas al Congreso y mirando a la gente en la plaza, cuando dijo voy a leer los 20 puntos, leyó el primer punto, fue anulación de la ley de alquileres. Yo estaba en casa, pegué un grito, daba vuelta en el aire, es claro, porque yo dije, este político, me dice, sí, quédate, nos vamos a ocupar. Y fue lo primero que hizo. En ese momento fui a la compu a ver cuánta oferta había de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires. Había 357 propiedades para alquilar para vivienda en la ciudad.
cuando entra, no, eso fue cuando entró en vigencia el DNU, que fue el 29 de diciembre. El primer día hábil del año, que fue martes 2 de enero del 2024, había 1.500. Y a partir de ahí no paró más. Hoy estamos en 14.000 y pico de inmuebles de oferta, y a veces lo que no entienden los abogados o los periodistas es que hoy no es como hace un año que poníamos un 2 ambientes de alquiler o alquilábamos en 1 o 2 días. Hoy pasamos 1 mes, 2 meses, 3 meses, porque hay mucha oferta, el inquilino camina, busca departamentos que estén en muy buenas condiciones. Hoy un ítem que antes nadie consideraba y que para el bolsillo del inquilino pasó a ser importante, el transporte. Que le quede lo más cerca posible del laburo o de los viejos que le cuidan los chicos o de la escuela de los chicos, porque hoy el costo del boleto de colectivo, el subte subió muchísimo. Entonces, por eso tardamos, buscan departamentos que estén en buenas condiciones. Las expensas, lo primero que preguntan, ¿cuántos son las expensas? Porque en algunos edificios han subido brutalmente. Y ven el estado del departamento, porque todos sabemos que hay propietarios que se les terminó un contrato de 3 años, vino, trajo la llave, toma, alquilámelo, y no le hizo nada. Y por lo general tienen las alacenas hecha pelota, abrís el horno de la cocina, te quedás con la puerta en la mano, entonces no han hecho absolutamente nada los departamentos y esos no se pueden alquilar. No, nada más, esta acotación, Enrique, discúlpame. No, por favor, es lo que corresponde. Entonces, esto marcó el DNU 70/23, marcó un antes y un después. Y no había otra forma de derogar esa nefasta ley 27.551, que destruyó el mercado locativo inmobiliario, que por un decreto de necesidad y urgencia, porque si hubiera ido al Congreso para el debate, hubiéramos tenido algo peor todavía, peor de lo que existía. Así que, bueno, vamos a ver, el concepto de la locación, el artículo 1187 del Código Civil y Comercial establece que hay contrato de locación si una parte se obliga a otorgar a otra el uso y goce temporario de una cosa, o sea, de un inmueble en este caso, a cambio de un precio en dinero. O sea, ahora ya no hay más discusión si la moneda extranjera es dinero o no es dinero. Antes, por la redacción original de los artículos 765 y 766 del Código Civil y Comercial, que rige desde el 1 de agosto del 2015, decía textualmente que la moneda extranjera era cosa, era una ridiculez, como si este micrófono, era cosa. Entonces, por eso existía la discusión de si se pactaba un alquiler en moneda extranjera, esa cláusula era nula o no era nula. Por supuesto que era nula. ¿Por qué? Porque no puede haber alquiler pagado en cosa, sino que tiene que ser en dinero. Ahora se terminó esa discusión, después lo vamos a ver más adelante, cómo está redactado ese artículo. Hoy podemos hacer